Creo que no es noticia si decimos que la maldad es parte del mundo. Damos por hecho este tipo de cosas sin que nos quiten mucho el sueño, o por lo menos no más de lo habitual. Una película como esta nos presenta un mundo donde el mal no solo ocupa una parte, sino que es quizá lo único que nos rodea. Platiquemos de El Diablo todo el tiempo. Sean bienvenidos de vuelta a Charla de Cine, yo soy Ulises Campos y el día de hoy para platicar de la película más reciente de Netflix, Devil at All Times o El Diablo a todas horas o El Diablo todo el tiempo. Esta película, dirigida por el neoyorquino Antonio Campos, venía con los estandartes de ser la salvadora del 2020, pero ¿está a la altura de las expectativas? Desde el inicio cabe aclarar que es una historia compleja, así que intentaré ir por partes para desglosarla de forma estructurada y ordenada. Es la adaptación de la novela de Donald Ray Pollock publicada en 2011, su segunda publicación de 3 libros que tiene publicados a la fecha. Él me parece que es además un ejemplo de vida, pues es alguien que tuvo éxito casi inmediato después de la publicación de su primer libro de cuentos en 2008, cuando tenía ya 55 años, y solo después de haber trabajado más de 3 décadas en una fábrica de papel. Además, la voz del mismo Pollock es la voz del narrador en la película, lo que le da una dimensión de que es el mismo sastre el que nos presenta el traje. Con lo anterior en contexto, y con la reflexión de que el autor de la novela podría estar retratando o alegorizando el mundo de esta historia desde su perspectiva de experiencia personal, abordemos la historia de la cinta. Estamos en la posegunda guerra mundial en los Estados Unidos, en los años 50, en esas zonas siempre delicadas del centro-sur, de lo que se conoce como el cinturón bíblico o como el Bible Belt. La presentación de la historia nos deja ver circunstancias y situaciones que de inicio no son fáciles de hilar unas con otras. Empezamos con Bill Skarsgård, un soldado norteamericano que va regresando a casa después de haber vivido las crudezas de la guerra en el Pacífico Sur. Conoce a una mesera en una cafetería de la cual se enamora a primera vista y termina por convertirla en su esposa. Ellos como pareja y su hijo recién nacido se mudan a un pueblo pequeño, una comunidad en extremo cerrada y donde virtualmente todos son familiares, lo que hace que la recepción hacia los forasteros no sea ni buena ni simple. La familia Lewallar Russell está siempre bajo un estado de tensión constante, generado por todo su entorno y que hace que nos preguntemos por qué alguien voluntariamente decidiría ir a vivir a un lugar así o qué circunstancias evitan que puedan dejarlo. Y ya desde los primeros minutos se delinea que ese va a ser el tenor que va a regir durante toda la cinta y que nos va a acompañar hasta el final. El hilo conductor narrativo es la violencia descarnada y sobre todo la falta de moral, que se presenta de inmediato en todos los relatos que van entrando en escena y se van construyendo desde varios ángulos simultáneos. De hecho, al mismísimo inicio de la película se lee que son 9 historias de El Diablo todo el tiempo. 9 historias de todo yéndose al carajo. Y por si fuera poco poner atención a 9 relatos, se empieza a alterar la línea temporal. El resultado es que la primera hora y media o un poco más es difícil para el espectador poder entrar en ritmo. La mayoría de los personajes que se presentan no tardan más que unos minutos en revelarnos su verdadera naturaleza, lo que hace que el panorama que se construye sea más y más desolador a medida que avanzamos. Parece que solo hay 2 alternativas en esta historia, o ser víctimas o ser victimarios. Y estamos en lugares de Estados Unidos y en épocas en las que claramente no hay ley o justicia, por lo que todo pasa a resolverse por la ley del más fuerte. Amigos, si les gusta nuestro contenido, complázcanos con su like. Suscriban al canal si aún no lo hacen y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras críticas. Y visiten nuestra página de internet donde tenemos más de 2000 reseñas, todas de la mano del Big Rod, y la sección de podcast donde además lo hace de su ronca voz. Pero retomando, la gran canción del disco de Metallica de 1991, My Friend of Misery, contiene la línea Misery Loves Company. La miseria ama la compañía. La miseria se contagia. Eso es lo que vemos minuto tras minuto en el largometraje. La miseria se comparte o se contagia, y cada elemento que se introduce en la historia redunda en el mismo lugar, una nueva capa de miserias humanas. Pasada la primera media hora o 40 minutos, especialmente después de la aparición de Tom Holland y de un muy refinado Robert Pattinson, la narración toma forma y entra en ritmo. Logra establecer y desarrollar la construcción de un entorno que tiene sustento en referencias altamente conocidas, que va desde pintar el sur gótico de las novelas de William Faulkner, pasando por los bosques salvajes en Deliverance de John Boorman, hasta los mejores ejemplos de fervor religioso como en Petróleo Sangriento. Eventualmente encausa todos los caminos e historias para llegar a un punto culminante, a un cierre donde no deja nada pendiente y que tiene su mérito. Algunas situaciones podrían pecar de simplistas en su resolución,
y la conclusión podría distar de lo que se quiere o se espera. El tono no cambia jamás, un tono de sabor amargo que se queda todo el tiempo. Cuando llegamos al final queda una sensación un poco desalmada, un mensaje de que todo está perdido y que no hay luz al final del camino, porque incluso si la hay, por pobre que parezca, no es la gran redención final, no es una salvación como tal, es simplemente que el tiempo se mueve en una única dirección posible, hacia adelante. Vemos una inevitable e inescapable entropía, el pasar del tiempo como un proceso que desgasta todo constantemente, una fuerza tan contundente contra la que parece inútil luchar. La vida continúa y cada quien como puede y como le sale, sigue viviendo con sus fantasmas a cuestas, con sus tragedias en los hombros y haciendo lo mejor posible para sobrevivir. Se podría asumir un poco que el eje central de la historia es la religión. La sola mención del nombre del diablo en la novela lo sugiere, pero en mi opinión la religión es solo un aspecto más del entorno, un elemento más del paisaje, tan común en todos los personajes como el aire que respiran, porque claramente es lo que rige y afecta sus vidas. Pero el verdadero eje, como mencioné antes, es la miseria, y el inevitable encuentro con ella en todos los niveles y aspectos posibles. Vidas que nacen en esa miseria, espiritual, de valores, sin que haya forma posible de escapar, porque la miseria genera más miseria, y cualquiera que quiera escapar y trascender únicamente encuentra más de lo mismo. Y la interacción misma de los personajes genera más miseria. Para mí en ese sentido encontraría que esta película también pudiera haberse llamado justificadamente Los Miserables. También creo que es una historia que le da a la maldad proporciones épicas, al nivel del absurdo. La religión está ahí porque tiene que haber un culpable a quien señalar, y mejor si es el diablo, porque como siempre es más fácil culpar a alguien que aceptar nuestra responsabilidad. Los personajes de este mundo de maldad absoluta comparten una gran necesidad de culpar a las fuerzas exteriores de sus comportamientos. Son todos personas que rara vez topan con la sensatez y que escasamente alcanzan algún grado de madurez, justo porque nadie está a la altura para hacerse cargo de sus acciones y consecuencias. La parte floja de esta película podría ser eso, la nula presencia del bien, que nunca podemos estar seguros si existe o no a lo largo de la historia. Este absurdo del mal invencible e imparable es un poco la virtud y el defecto de la película. Es un mundo realista que exagera en su ficción. La maldad se vuelve casi fantástica, al grado de imaginar que hasta el señor de los tacos tiene intenciones de envenenarnos. Si se ve como una fábula oscura de moraleja reflexiva y desoladora, puede que tenga su mejor provecho. Y me imagino que es una película cero recomendable como para levantar el ánimo, o quizá ni siquiera para pasar el rato. Sin embargo, es un drama muy reflexivo y que tiene unas muy buenas actuaciones. Me asombra el crecimiento de Robert Pattinson, a quien sí veo definitivamente como un potencial gran Batman. La gran actuación de Tom Holland, y se me antoja que hasta los dos puedan tener alguna nominación para los Óscares, como mejor actor y como mejor actor de reparto. Así con todo esto, la calificación que yo le doy a esta película es un sólido 7. Amigos, déjenos sus comentarios y visiten nuestras redes sociales que dejo aquí abajo y en la descripción, poco a poco con más contenido. Yo soy Ulises Campos y nos vemos en la próxima charla.